Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Sea la hora que vayas a ver esta grabación, estoy muy feliz, contento y agradecido porque el día de hoy tenemos una clase muy interesante que es la tercera parte de unas clases que habíamos dado con anterioridad, que son las enseñanzas espirituales que nos deja Jesucristo. Por favor, ayúdenme a compartir, sí, ayúdenme a compartir la grabación, por favor. Créeme que te va a ayudar mucho, te va a ayudar a entender muchas cosas en tu vida de manera personal. Son herramientas que te van a ayudar a sobrellevar, ¿sí? A ser más resiliente, te van a ayudar a, a mejorar muchos aspectos en tu vida. Créeme que te vas a identificar con lo que vas a aprender el día de hoy. Si a ti te gustaría tener luz, conocimiento, una guía de cómo sobreponerte a la adversidad, definitivamente créeme que la clase del día de hoy te va a gustar muchísimo, te va a encantar. Y y por favor ayúdame a compartir. Sí, un saludo. Por favor, escríbeme aquí en el chat si se ve y si se escucha, si no para hacer las modificaciones correspondientes. Sí, muchas gracias, bienvenidos. Sí, vamos a arrancar. Por favor, ayúdame a compartir. Sí, ya estamos a punto de arrancar en un minutito. Por favor, díganme de dónde nos están viendo, si se ve, si se escucha. Ok, estoy aquí compartiendo. Ujú. Si se ve y si se escucha. Muy buenas noches. El día de hoy vamos a hablar de tres etapas principales de la. Fíjate, vamos a hablar acerca de vamos a hablar de tres etapas de la vida de Jesucristo: el juicio, la muerte y resurrección y las enseñanzas que deja todo esto. ¿Sí? Entonces, primero vamos a ver el juicio, todo el contexto en el que se dio y las enseñanzas que te deja este acontecimiento, que es el acontecimiento histórico en la historia de la humanidad que ha tenido mayor impacto hasta nuestra actualidad. Imagínate, de nadie, absolutamente ningún personaje histórico, presidentes famosos, se ha hablado tanto, se ha escrito tanto y se ha hablado tanto de la muerte de este personaje. Sí, excelente, Hanna. Ah, excelente, hermosa. Bienvenida, buenas noches. Entonces, créeme que hoy te vas a poder identificar porque en lo personal, de verdad que estoy muy feliz, muy contento, muy agradecido por las grandes enseñanzas y aprendizajes que me dejan esta Semana Santa, porque fue muy peculiar. Y hoy tú te vas a dar cuenta que a mí me gusta llamarle mucho a Jesús, a Jesucristo, un maestro espiritual, pues así le llamaban sus discípulos, ¿no? Maestro. Y tú te vas a dar cuenta porque es el guía espiritual, el maestro espiritual, este, que te puede entender y comprender, porque el día de hoy tú te vas a identificar, porque muchas de las experiencias humanas que tú y yo hemos vivido, adivina qué, él las pasó. Sí, y él vino a enseñarnos, sí, él vino a enseñarnos justamente cómo sobreponerte a la adversidad, que a pesar de eh, puedes seguir amando, porque realmente el mensaje que vino a traer a este planeta, a esta tierra, fue ámense los unos a los otros, ¿no? Ámense, ama a tus hermanos, ama a tu próximo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, justamente este mensaje fue lo que lo llevó hasta su muerte. De hecho, debido a este discurso, fue el motivo por el cual
lo asesinaron, ¿no? Lo juzgaron, lo enjuiciaron injustamente, injustificadamente. Entonces, créeme que el día de hoy vas a ver una nueva perspectiva, vas a mirar con otros ojos de admiración y sobre todo te vas a identificar con este personaje, sí, porque haciendo de lado esta parte espiritual, porque por ser el Hijo de Dios y ser Dios mismo, eh, quiero que lo veas desde el punto de vista humano, que de verdad fue un ser humano ejemplar en toda la extensión de la palabra, un personaje lleno de valores y principios como su base fundamental de toda su enseñanza, como es el amor al prójimo. Entonces imagínate, tú te atreverías a amar incluso a aquellas personas que te hacen daño. Híjole, es difícil, ¿no? Difícil, difícil, a llevar a esto. En la teoría es muy bonito, ¿no? Incluso puede llegar a ser hasta utópico, pero qué mejor él que vino a enseñarnos y de qué manera, sí, lo vino a hacer. Entonces, vamos a arrancar. Si te perdiste las series pasadas, estamos ahí en YouTube, están todas las clases grabadas, sí, porque aquí en Facebook ya cortan los lives, sí, los dejan un tiempo y luego se eliminan. Entonces ahí en nuestro canal de YouTube de Instituto Reconocer están las clases pasadas, búscalos ahí, enseñanzas espirituales, parte uno y parte 2. Y hoy nos vamos a enfocar en esta última etapa, en la etapa de que ha marcado un antes y un después. O sea, definitivamente la muerte de Jesucristo ha marcado un antes y un después en la humanidad, puesto que la historia ahora se escribe antes de Jesucristo y después de Jesucristo, ¿no? Después de Cristo. Entonces, imagínate qué tan impacto. No existe líder, no ha existido en el líder y dudo mucho que vaya a existir un líder en la historia de la humanidad que haya tenido tanto impacto sobre tantas personas y a lo largo de tanto tiempo, porque es el personaje más conocido en la historia de la humanidad, es el personaje por el cual se han defendido, se han edificado religiones, ¿no? Sobre todo todas las religiones cristianas. Entonces, pues definitivamente algo debe haber tenido esta persona, sí, este maestro, este gran maestro, este maestro de maestros, como yo le llamo, sí, que de verdad rige y dirige muchas de las enseñanzas en su liderazgo como persona, como valores, de verdad las cátedras y las enseñanzas que dejó pues definitivamente marcan hasta nuestros días. Entonces vamos a arrancar, ¿sí? Vamos a ir primero por la parte del juicio, ¿no? Imagínate que tú empiezas a enseñar a las personas, empiezas a sanar con tus palabras, ¿no? Imagínate que tú eres un terapeuta, que tú eres un psicólogo, que eres un coach, que eres alguien que da luz, conocimiento a las personas para que puedan resolver sus conflictos, sus problemas, para que incluso puedan sanar sus enfermedades, padecimientos, dolencias, sí, sus enfermedades psicológicas, mentales, emocionales. Entonces, tú podrías decir, ¿qué tan peligroso podría ser una persona así? La respuesta es obvia y evidente que, pues no, ¿verdad? Definitivamente una persona que aporta, que ayuda, que enseña, que sana, dices tú, ¿cómo por qué? ¿Qué es eso tan terrible que pudo haber dicho como para haber sido merecedor de la muerte, ¿no? Entonces, imagínate, te voy a plantear el contexto de la muerte, ¿no? De esta última etapa de Jesús. Los que lo enjuiciaron fueron los fariseos, que eran las máximas autoridades judías de ese entonces. David Cervantes, excelente. Saludos, mi queridísimo David. Un fuerte abrazo. Sí, te mando un mensajito. Entonces, imagínate el contexto. Te voy a decir, fíjate, esto es triste porque todos en algún momento hemos sido fariseos, ¿sí? Fíjate cómo eran las sumos sacerdotes, ¿sí? De esa época, que eran los encargados, en teoría, de llevar, de guiar, de iluminar.
de predicar, de ayudar al pueblo, ¿no? Siempre en la historia de la humanidad necesitamos un liderazgo, necesitamos un líder, alguien que nos enseñe, alguien que nos guíe. Y justamente en la parte espiritual, la parte religiosa, siempre vamos a necesitar de alguien que nos ayude a tener esa conexión con lo divino, con Dios, sí, con el Padre. Y esta se supone que era la función de los sacerdotes. Sin embargo, tenían muchísimas características y que fue justamente ese el motivo por el cual, sí, si lo vemos desde el punto de vista espiritual, Dios eligió y decidió encarnarse. Imagínate cuánta humildad que tuvo que tener Dios para poder enseñarnos a los humanos como ser humanos. ¿No? Entonces, eligió y decidió toda esa grandeza, toda esa magnificencia, todo ese poder infinito, limitarlo a un cuerpo físico. O sea, desde ahí imagínate la tremenda enseñanza, porque dentro de las enseñanzas que él vino a decir, yo vine aquí para servir en vez de ser servido, ¿no? El rey de reyes, ¿no? El Dios, imagínate, es como si, no sé, una postura en el gobierno de manera actual, imagínate el presidente de Estados Unidos que tenga esa humildad de, no sé, empezar a labor social y empezar a lavar los baños, hacer actividades de la clase más baja, por así decirlo. Entonces, ese mensaje fue tan radical y revolucionario en ese entonces porque se manejaban muchos estatus, ¿no? Muchas jerarquías que te va a sonar mucho, te va a pegar mucho porque pues, hasta nuestros días siguen existiendo estas diferencias, ¿no? ¿Cómo es posible que después de más de 2000 años todavía sigan existiendo este tipo de experiencias? Pero desafortunadamente las hay. Entonces imagínate el rey de reyes, la persona más pura, la persona más digna, la persona más valiosa, que venga y haya renunciado a todos sus privilegios, a todos sus dones, ¿sí? Y que venga a enseñarnos a la humanidad a ser seres humanos. Y entonces se topa con lo siguiente. Algunas características negativas de los fariseos es de que eran envidiosos, ¿sí? Una de las cosas que llevaron a Jesucristo a la muerte fue que ellos lo envidiaban por el poder de convocatoria que tenía. Es decir, las multitudes, muchas personas empezaron a voltear a verlo, ¿sí? En vez de voltear a ver a los sacerdotes. Y entonces eso generó mucha envidia. Y analízalo. ¿Cuántas veces a ti te ha pasado exactamente lo mismo? ¿Sí? Muchas veces cuando una persona brilla, definitivamente va a despertar la envidia de otras personas. Y no es de que tú esté mal, ¿no? Pero el simple hecho de que tú puedas tener un conocimiento, una habilidad, un trabajo, una pareja, muchos van a tener baja autoestima y van a voltear a verte con cierto recelo, con cierta envidia. Pues eso le pasó a Jesucristo, ¿no? ¿Por qué? Porque él predicaba sin absolutamente sin pedir dinero, o sea, realmente había una entrega de tal forma que era totalmente abierto, totalmente pacífico, totalmente gratuito, ¿sí? Entonces imagínate que empiece a tener mucho auge para que una de las cosas que vemos en un curso aquí que damos, que es el de liderazgo transformacional, si tú quieres medir tu nivel de liderazgo, eh, ¿sabes cómo te puedes dar cuenta del nivel de líder que eres? Por tu poder de convocatoria. Entonces, imagínate que llegue alguien y te diga, sígame, ¿tú lo seguirías? ¿Por qué lo seguirías? Entonces empezó a tener muchísimos seguidores. ¿Por qué? Porque su palabra tenía claridad, su palabra tenía salud, tenía amor, tenía verdad. Sí, entonces imagínate que alguien te pueda ayudar con sus palabras, dándote un consejo y tú lo lleves a cabo y eso te sirva, ¿no? Y te saque de la depresión, te quite el miedo, el estrés, la ansiedad, que de repente con sus palabras, sí, te empieces a sanar de manera física, mental, espiritual, psicológica. Entonces, literalmente, ese era el efecto que tenía Jesús en esos días, sí, que ayudaba al más necesitado, al más carente, es decir, hacía la función que se supone que tenían que hacer los fariseos, ¿no? Pero el detalle es de que estos personajes tenían mucha envidia, empezaron a envidiarlo y también porque eran muy soberbios, creían
que eran los elegidos, ¿sí? El pueblo elegido, y que el simple hecho por ser el pueblo elegido de Dios les daba ciertos privilegios al grado tal de sentirse superiores. Entonces imagínate cuando llega Jesús y viene y te dice que pues todos somos iguales, ¿sí? Y entonces, ¿cómo? Espérate, no, aquí no somos todos iguales, nosotros somos el pueblo elegido de Dios. Entonces, imagínate esa enseñanza radical para ese entonces, empieza a hacer cortocircuito, le empieza a dar lugar, le empieza a dar valor a las mujeres, ¿sí? Empieza a voltear a ver a los necesitados, a esas personas, a los pordioseros, a los que tenían enfermedades, a los leprosos. Entonces voltea a ellos porque nadie más lo hacía, ¿no? Entonces, una de las características que tenían los fariseos es de que se creían superiores, por ojo, por las prácticas. Y créeme que, dime tú si esto no, fíjate, estamos en el 2026 y este tipo de cosas siguen sucediendo. Hay personas que se creen más por lo que hacen, ¿no? Creen que, y esto no es exclusivo de las religiones, esto pasa en todo tipo de organización y en todo tipo de sector de la sociedad. Hay personas que se sienten superiores por cosas materiales que tienen, hay personas que se sienten más que otros superiores por las cosas que hacen, ¿no? Hay maestros que se sienten más que los alumnos, hay sacerdotes, hay católicos, hay cristianos, hay mormones, no importa. Esto no es algo exclusivo, ¿no? Estamos hablando justamente del ego. El ego hay en todos lados. Entonces, imagínate una sociedad farisea llena de envidia, llena de soberbia, bien, llena de ira, ¿no? Porque el simple hecho, imagínate, con toda tu preparación, ¿no? El ego intelectual que tenían estos personajes, de que imagínate tú más o menos este contexto, imagínate que tú estudias durante 10 años, 15 años, licenciatura, maestría, doctorado, ¿sí? Imagínate, no sé, que tú eres un médico cirujano, o que eres filósofo, o que sea la carrera que a ti que te gustes y mandes, ¿no? Y entonces llega un personaje y simplemente con tocar a una persona, un carpintero de un municipio, de una ciudad que, híjoles, que realmente pues era, no destacaba, ¿no? En el mapa, y que llegue y empiece a tocar a los enfermos y los empiece a sanar. Imagínate cuánta envidia, cuánta ira, cuánto coraje puede despertar en los estudiosos, ¿no? Dices, ¿y este qué le pasa? ¿Este quién se cree que es, no? Yo con todos mis años de preparación, ¿sí? Y llega un tipo y viene y sana y habla con claridad y empieza a dar respuestas, ¿no? Sencillas, de manera tan práctica, de manera tan pragmática que todo mundo le entiende, hasta personas, imagínate el contexto, ¿no? De ese entonces, pues no todos tenían el acceso a la educación como lo tenemos hoy en día. Entonces, imagínate hablar con tal claridad que incluso personas que no tenían ni siquiera que te gusta ni la primaria, le empiezan a entender y que empiecen a transformar y a generar esos cambios positivos. Y aquí lo más sorprendente es sin usar la violencia. Dices tú, o sea, algo tiene esta persona, algo tiene este personaje, y obviamente, pues imagínate, los fariseos rezaban en público, ¿para qué? Para que los vieran, y entonces, sí, fíjate hasta dónde llegaban, sí, que rezaban en público para que los demás los vieran y dijeran, ya ves, yo soy mejor que tú porque yo rezo, ¿no? Entonces estamos hablando del ego espiritual. Y créeme que en estos días pasa exactamente los mismos, en diferentes ramas, ¿no? Por ejemplo, yo conozco personas o he sabido de personas que se creen superiores porque son veganos, porque no comen carne roja. Hay otros que se creen superiores porque van a la iglesia cada 8 días. Entonces, date cuenta que la soberbia no conoce, ¿sí? Religiones, cultos, creencias, ¿no? Esto también se encuentra incluso en la academia, ¿no? Se encuentra en la parte académica con personas, todos hemos conocido a un maestro que se siente superior que sus alumnos,
Entonces, ese era el contexto en el cual llegó Jesucristo, ¿no? Y aquí lo sorprendente es de que todas sus enseñanzas lo hizo en tan solo 3 años. Imagínate, en tan solo 3 años hizo cambios extraordinarios en toda la historia de la humanidad, ¿sí? Entonces, eran, los fariseos eran personas egoístas. Y fíjate, estoy ahorita mencionando algunas de las cualidades, ¿sí? ¿Te suena familiar? Contigo, ¿quién es? Es más, si te atreves ahorita en el chat, dime qué cosas te han envidiado, ¿sí? Porque existen fariseos hoy en día. Hay personas que te tienen envidia, ¿sí? También tal vez envidian algún aspecto físico, ¿no? Esto en las mujeres es común que de repente envidian a otras mujeres que si tienen son más delgadas, si son más, tienen más busto, tienen más nalgas, ¿sí me explico? Entonces date cuenta que existen los fariseos no se han extinguido. O tú, ¿cuántas veces tú te has sentido menos o te has sentido más que otras personas? ¿Sí? Todos en algún momento hemos sido fariseos y todos en algún momento hemos tenido algún fariseo en nuestro entorno, alguien que nos envidia, ¿sí? Alguien soberbio. Si tú en algún momento te has sentido menos, que no vales, que eres poca cosa, que eres insuficiente, pues adivina qué, ¿sí? Así se sentían los fariseos. Entonces, en, así era su sentir y lo que hicieron es ponerse y utilizaron su religión como un pretexto para sentirse superiores a los demás. Personas incluso de su propio pueblo, ¿no? Personas que no predicaban justamente la religión, ¿no? Entonces tenían mucha ira, ¿no? Que fue lo que los llevó a esa envidia, con ese odio, ese rencor, ese resentimiento. Y empezaron a tener coraje hacia Jesús. Fueron egoístas porque únicamente acaparaban la información. Entonces imagínate, llega una persona y comparte, ¿no? ¿Qué sería lo opuesto al egoísmo? El compartir, ¿no? Entonces imagínate que llega Jesús y no se limitaba en sus sermones, no se limitaba en el conocimiento, porque una de las cualidades que tienen, sí, los pseudolíderes es de que acaparan la información. ¿Por qué? Porque tienen miedo a perder su puesto. Tienen miedo a perder su posición de liderazgo. Entonces lo que hacen es acaparan. Y entonces llega alguien y empieza a dar y a dar y a compartir y a enseñar a manos llenas, sin un solo peso, o sea, sin ni siquiera pedir algo a cambio. Entonces imagínate, era un cortocircuito, ¿sí? Para ese entonces, y mira la envidia, el enojo y el egoísmo que despertó en ellos, ¿no? Que al corto plazo, ¿no? Que durante ese tiempo fue lo que lo llevó a que justamente lo asesinaran, ¿no? Lo condenaran, lo enjuiciaron. Entonces eran egoístas, eran egocéntricos, ¿no? Yo soy mejor que tú, ¿no? En este caso el sumo sacerdote era Caifás, ¿sí? Entonces imagínate un personaje egoísta, un personaje ególatra y totalmente opuesto a su enseñanza. Y esto, dime si no, eso sigue pasando justamente hasta en nuestros días, ¿no? Personas que están en un puesto de poder, en un puesto de liderazgo y se creen superiores a los demás, ¿sí? En todas las ramas de la sociedad existe esto, en el fútbol, en los deportes, en los artistas, ¿no? Pero se les olvida que nosotros nos debemos justamente a las personas que nos apoyen, a nuestros seguidores. Entonces, date cuenta que Jesús vino con un mensaje de servir en vez de ser servido, ¿no? Ese es un tipo de liderazgo que lo enseñamos en el curso de liderazgo transformacional, que es liderazgo, ser un líder siervo. Estoy aquí para servirte, ¿no? Y entonces date cuenta que nuestros gobernantes, políticos, y hasta en la actualidad sucede eso, que quieren que nosotros nos sirvan, pero nosotros, gracias a nuestro esfuerzo, gracias a nuestros impuestos, son ellos
los que nos deberían, por eso se llaman servidores públicos, ¿no? Pero a veces se les olvida que los que tienen que servir al pueblo son ellos. Entonces se sirven del pueblo. Pues hace más de 2000 años les pasaba exactamente lo mismo. Por eso te digo que todo eso no es una etapa exclusiva de la humanidad de hace 2000 años. Y quiero que observes, justamente esto pasa, y no nos vayamos a la sociedad, esto nos pasa en familia. Yo sé que tú conoces a algún hermano que se siente más superior por ti porque tal vez terminó una carrera, ¿sí? O se siente, dice, no, yo no lo quiero hacer, yo no quiero hacer la tarea, yo no quiero hacer los deberes del hogar, yo no quiero, servir, limpiando la casa. Entonces, date cuenta que, por eso te digo, fariseos hay en todos lados, ¿sí? Y fíjate, una de las cualidades que tenían también los fariseos es de que eran muy tercos, necios, cuadrados, cerrados, ¿sí? ¿Cómo te das cuenta? Hace poquito acabo de hacer un video y el título del video era ¿Cómo me doy cuenta que tengo ego? La pregunta es ¿cómo respondes tú cuando alguien te cuestiona, cuando alguien te critica? Entonces, si tú estás a la defensiva, entonces quiere decir que ese es tu ego, porque el ego es el que reacciona. Entonces, lo que vino a hacer Jesús, ¿sí? Venían y lo confrontaban, lo cuestionaban, pero hay dos tipos de cuestionamiento, ¿no? Hay un cuestionamiento por querer saber, ¿no? Pero hay otro tipo de personas que cuestionan únicamente para tratar de que hacer que la persona se equivoque y entonces restregarle ese error. O sea, realmente el propósito de ese cuestionamiento es humillar a la persona que está enseñando. Y eso lo hacían constantemente los fariseos con Jesús. Entonces, ¿cuántas veces a ti te ha dicho, ay, pues mira, pues no, que muy chingón? O sea, te cuestionan no por querer saber una respuesta, te cuestionan para querer humillarte, ¿no? Para querer pisotearte. Entonces, eso justamente era el pan de cada día de Jesús cuando predicaba, cuando enseñaba, ¿sí? Y ellos se enfocaban más en las reglas que en las mismas personas. Ah, no, dicen, mira, se tiene que hacer así, ¿no? Un ejemplo claro es de que en la cultura judía no se trabaja los sábados, ¿no? Entonces, imagínate, eso era una tradición, ni siquiera era una regla. Y entonces viene el pasaje de una persona que llevaba 18 años con una enfermedad y veía a Jesús su dolor, pero los fariseos en una sinagoga, que era el templo, por así decirlo, decían, tú no puedes sanar porque hoy no se trabaja, ¿no? Pero imagínate la locura, imagínate que, y mira, y esto sigue pasando, ¿no? Tristemente esto sigue pasando en nuestros centros de salud, ¿no? Imagina, llegas todo balaceado, llegas ahí todo enfermo y te dicen, no, pues espere su turno. Entonces dices tú, no estás viendo que está grave, estás viendo, o sea, puedes saltarte una regla, ¿no? O imagínate el absurdo, ¿no? Pues los domingos no atendemos operaciones, ¿no? Entonces tú llegas y no se te vaya a ocurrir enfermarte en domingo, ¿no? Y llegas al Seguro Social y dicen, no, hoy no se trabaja, ¿no? Pero me estoy muriendo, pues aguántese, ¿no? Hasta mañana. Entonces prácticamente con eso se topaba, con ese tipo de reglas, incluso hasta absurdas, extremistas, era lo que estaba en contra de Jesús. ¿Sí? Entonces decía, pues mira, o sea, el amor es amor todo el tiempo, porque Dios es amor, ¿no? Entonces él justamente vino, por eso empezó a hacer un cortocircuito, ¿sí? Para los fariseos. Eran falsos, eran hipócritas, ¿no? ¿Por qué? Porque con ciertas cosas sí eran muy estrictos, es decir, les faltaba mucha integridad, eran doble cara. Para ciertas cosas sí llevaban al pie de la letra, pero solo para las cosas que les convenían, ¿no? Entonces eran necios, tenían mucho miedo a perder su poder. Entonces, fíjate, dime si te suena familiar todo esto que te estoy diciendo, ¿no? Eran envidiosos, soberbios, tenían enojo, eran egoístas, egocéntricos, con ego, con soberbia, eran hipócritas, falso. ¿Te suena familiar? ¿En algún momento en tu vida te has topado con personas con estas características? ¿Y sabes qué es lo triste? Que muchas veces
esas personas han sido en tu círculo inmediato, pareja, hijos, hermanos, padres. Entonces, por eso a eso me refiero, que todos en algún momento hemos estado frente a algún fariseo, o nosotros mismos, tristemente, tendríamos que aceptar con mucha humildad que también lo hemos sido. Sí, si en algún momento tú te has enojado, si en algún momento has dicho una cosa y has hecho otra cosa, si has tenido miedo de perder, ¿no? O alguna posición de liderazgo. Entonces, estas son las personas que juzgaron a Jesús, ¿sí? El acabose que vino justamente fue en la semana de Pascua, que la semana de Pascua era la celebración que hace la cultura judía por haber salido, por haberse liberado de la esclavitud de Egipto, ¿no? Entonces, imagínate, es increíble porque muchas de las experiencias y acontecimientos de Jesús, ¿sí? Fueron cosas que se habían dicho con anterioridad muchísimos años antes. Y él vino y justamente, sí, eran las profecías que se habían dicho en su nombre y él vino a cumplirlas, ¿sí? Entonces, imagínate que empieza a pesar, hay gente necia que a pesar de que tú estás viendo la evidencia, ¿sí? Incluso tristemente en hoy, 2026, hay personas que incluso no creen en la existencia de Jesús, que siendo que es el personaje con la evidencia histórica, es del personaje que más evidencia histórica existe en la historia de la humanidad. Sí, documentos históricos, no de cristianos o de judíos, sino personas ajenas a la religión. Historiadores de esa época hablaron y escribieron acerca de Jesús. Sí, entonces hay muchísima evidencia, muchos documentos históricos donde demuestran, comprueban la veracidad de su existencia. Y tristemente hasta el día de hoy hay gente que duda de su existencia, ¿no? Y entonces, pues los fariseos eran iguales, ¿no? Dudaban mucho. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Ellos tenían miedo de perder justamente ese poder. ¿Por qué mataron a Jesús? Porque tenían miedo, si estaba teniendo tanto auge, tenía tantos seguidores, que pensaban que él los iba a poner en contra de los fariseos, ¿sí? Entonces, ese miedo fue lo que hizo, ¿sí? Poniendo como pretexto que decía blasfemias, es decir, mentiras. Y entonces viene justamente esta parte del juicio, ¿no? Que lo juzgaron, lo insultaron, lo condenaron, ¿sí? Injustificadamente. La pregunta para ti, ¿en algún momento te han juzgado, te han condenado, te han insultado injustificadamente? ¿Has vivido alguna injusticia en tu vida? ¿No? De repente, ¿sabes qué? Un hermano tuyo mintió acerca de ti y a ti te pegaron, ¿sí? Pues esto fue justamente el juicio en el que se sometió Jesús. Pero fíjate, antes de llegar a ese punto, híjoles, ¿cuántas veces te han traicionado? ¿Quiénes te han mentido? ¿Sabes cuál? ¿Por qué una traición, una infidelidad, una traición es tan dolorosa? Porque una traición viene justamente de alguien que dice quererte, que dice amarte, que dice apoyarte. Entonces, no solo hemos sido fariseos, también en algún momento hemos sido un Judas para otra persona. O has tenido algún Judas en tu vida. Entonces, imagínate que durante 3 años te entregas, sirves, apoyas, sacas a una persona del dolor, del sufrimiento, te entregas, ¿sí? Y que te traicione. ¿Te ha pasado? Escríbanme la palabra yo, los que están aquí en vivo. ¿A quién de ustedes lo han traicionado? Entonces, imagínate el dolor de esas personas que tú más confías, en las personas que más quieres, justamente te traicionen. Y esto pasa hasta el día de hoy en nuestros días, ¿no? Si has vivido alguna infidelidad, si alguien te ha mentido, si alguien te ha estafado, ¿sí? Si alguien te ha traicionado, checa y verifica si ha sido de personas cercanas a ti. Entonces, justamente eso fue lo que vivió Jesús.
con Judas, ¿no? Entonces imagínate que estás a pesar, no, está tremendo esto. Tú le darías de espalda a la persona que te ha ayudado, que te ha servido, que te ha orientado, que ha estado en los momentos más difíciles de tu vida, que estuvo cuando estabas deprimido, que te ayudó, que te prestó dinero. O sea, ¿de qué manera tú te sentirías con una persona que te ayudara de esta índole? Estarías agradecido, ¿cierto? Y lejos de hacerle un mal, ¿dónde pondrías a esa persona? Quiero que en este momento recuerdes el momento más doloroso en tu vida y quién estuvo ahí, apoyándote, ¿sí? Tal vez te apoyó económicamente, tal vez te apoyó incondicionalmente, te apoyó moralmente, emocionalmente, pero imagínate, ¿no? Imagínate esa etapa en tu vida cuando tú necesitabas dinero y alguien llegó y te dio dinero, te prestó, lo que sea, te hizo un favor. Entonces, pues lejos de querer traicionarlo, ¿tú qué darías? Pues en el momento en que él lo requiere, pues estarías ahí, ¿no? Con esa persona, ayudándolo, aportándole, ¿no? Sirviéndole si es necesario. Pues eso le pasó a Jesús. Uno de sus amados discípulos lo traicionó, lo entregó justamente con estas personas, con estos fariseos, con estas personas que lo odiaban. O sea, no solo le mintió, no solo lo traicionó, sino lo entregó con las personas, ¿sí? Que lo odiaban a muerte. Entonces, imagínate lo fuerte de esto, ¿no? Lo fuerte. Entregar a alguien que no hizo otra cosa más que querer, amar, servir, enseñar, guiar, aportar a un inocente, ¿sí? Y eso justamente nos ha pasado a todos. Y si tú en algún momento le has mentido, has engañado a tu pareja, pues date cuenta, ¿sí? Todos en algún momento hemos tenido un Judas cerca o hemos sido Judas. Y entonces llegan, sí, la guardia de los fariseos y lo apresan. ¿Por qué cargos? Ningún cargo. Imagínate que lleguen ahorita en este momento, sí, ahorita tú que me estás viendo, donde tú quieras, donde sea que me estés viendo, y lleguen judiciales y te apresen. ¿Por qué? Y no te digan nada. Y tú dices, pues, ¿qué hice, no? Dime de perdida qué hice. Justamente en el momento que lo detuvieron, sí, este, este Judas lo traicionó y lo vendió por 30 monedas de plata, ¿sí? ¿Cuántas veces has hecho cosas que están mal por dinero? ¿Cuántas veces has hecho cosas que no te gustan simplemente por un beneficio propio? ¿Cuántas veces has hecho algo y le ha perjudicado a alguien más? Entonces, y no solo eso, ¿sabes de qué manera lo hizo? ¡Qué tremendo! ¿No? Llega y le da un beso en la mejilla. Y entonces en ese momento lo apresa. Ahí estaban los discípulos y uno saca una espada y le corta la oreja, ¿no? Y y le dice, fíjate, o sea, hasta dónde llevó justamente la enseñanza a Jesús, ¿no? Acerca del amor total, pleno e incondicional y amar a tu prójimo, incluso amar a tus enemigos. Tanto así que le detuvo a quien lo estaba defendiendo y le dijo, porque a quien hierro mata, hierro muere. Entonces, y espérate, y fíjate, yo no me puedo, imagínate esta escena, ¿qué harías tú? Le cortan la oreja, la recoge y se la vuelve a pegar a la persona a la que le cortaron la oreja. O sea, otro milagro. Entonces, ¿qué sentirías si a ti te hubiera pasado? Es que te corten, no sé, una oreja y te la vuelvan a pegar como por arte de magia. O sea, la verdad,
yo creo que más de uno de nosotros diría, no, espérense, no, este señor es un santo, o sea, espérense, ¿no? O sea, ¿por qué lo están encarcelando? O sea, espérate, ¿no? Imagínate la impresión de ver eso. En este caso de Judas, imagínate, él vio cómo paralíticos, muertos resucitaron, o sea, milagros, cosas extraordinarias, que creo que si el día de hoy vemos algo así, sería algo extraordinario. Y es triste porque hay muchas veces que hay personas que a pesar de que ven, no creen, no creen. Entonces lo llevan, fíjate, ¿sabes cuántas veces, ante cuántas personas lo presentaron y lo enjuiciaron? 7 veces, ¿sí? El Sanedrín, que era la junta de los fariseos, primero la llevaron a casa de Caifás, ¿sí? Y ahí lo condenaron. ¿Por qué? Ojo, trajeron testigos, ¿sí? Que le levantaron falsos, ¿sí? Le levantaron falsos. ¿Cuántas veces en tu vida a ti te han faltado, han dicho cosas, mentiras tuyas? ¿Sí? Que han dicho algo que tú no hiciste o te difamaron por algo que tú, es que él dijo y tú, ¿cómo que yo dije? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Con quién? No, no es cierto. ¿Sí? ¿Cuántas veces han hablado mal de ti? ¿Cuántas veces han dicho, y eso es muy común justamente en las familias, ¿no? Interpretaciones, malos entendidos, ¿sí? Entonces, imagínate el dolor humano que se puede llegar a sentir y experimentar, ¿no? Que te odien, que te envidien, que te juzguen injustificadamente, que te traicionen. Entonces, no sé si te estás dando cuenta, pero observa que Jesús vivió muchas de las experiencias humanas que a ti y a mí nos han sucedido, tanto que hemos recibido como tristemente probablemente tú le has hecho a los demás. ¿Cuántas veces has hablado mal de alguien a sus espaldas, no? ¿Cuántas veces has dicho cosas que no son ciertas? ¿Cuántas veces has mentido? Por eso te digo, o sea, todos en algún momento hemos sido fariseos. Sí le levantaron falsos. ¿Y sabes cuál era el motivo? Porque él decía que era hijo de Dios. Pero dime, si no un hijo de Dios, o sea, ¿quién más si no es Dios pudo caminar sobre el agua, sanar, levantar paralíticos, sanar a los ciegos, sanar a los sordos? Y fíjate, y ahorita tristemente va a haber algo muy irónico, porque vamos a ir a la etapa, estamos en la etapa del juicio. Ahorita vamos a ir a la etapa de la muerte, ¿no? La crucifixión. Entonces, lo acusaron injustificadamente, lo condenaron injustificadamente. Y entonces cuando lo llegan a las autoridades, porque ellos no puedan matar por su cuenta, porque estaban bajo el yugo de los romanos, que ellos eran las autoridades políticas de ese entonces, ellos eran los únicos autorizados para poder darle muerte. Entonces cuando lo llevan justamente a Pilatos, le dicen, pues, ¿y de qué acusan a este hombre, no? No, pues es un blasfemo y bajo nuestras leyes eso significa la muerte. Y entonces lo entrevistan. Y entonces imagínate, ¿hasta qué grado tú puedes llevar tus valores y principios? Esas verdades que tú sabes que son ciertas, ¿qué tanto valor tienes tú para sostenerlas? Y entonces cuando le pregunta, ¿acaso eres tú el Hijo de Dios, el Rey de los judíos? Y dice, tú lo has dicho. O sea, no, no dijo lo contrario. Cualquiera, fíjate, todos, estoy casi seguro que diríamos, sí, sí, no es verdad, no, no soy el Hijo, con tal de salvar tu pellejo, ¿no? Con tal de salvarte, con tal de no seguir justamente tener ese castigo, esa injusticia. Entonces, muchas veces has llegado a mentir para salvar tu pellejo. ¿Cuántas veces lo has llegado a hacer? ¿No? A traicionar tus valores y principios con tal de no recibir una consecuencia negativa. Él pudo haber dicho eso, pero ¿qué fue lo que dijo? Sostuvo lo que siempre había dicho. Y es que si lo hubiera negado, imagínate.
¿no? Todas las repercusiones. Es decir, Jesús murió por sus principios, por sus valores. Entonces, si él hubiera dicho, no, eso no es verdad, él se hubiera traicionado a sí mismo, hubiera traicionado toda su enseñanza, ¿sí? Entonces, date cuenta cuántas veces han targiversado cosas que tú has dicho, o cosas que tú has dicho las han utilizado en su contra. Entonces, llevaron falsos testimonios. ¿Te suena familiar? Personas que atestiguan falsamente, ¿no? Juicios injustos. Eso pasa hasta el día de hoy. Y entonces lo manda a azotar. Híjoles, tremendo, porque esta es la parte donde tal vez tú eres creyente, no eres creyente de Jesús, pero definitivamente algo en lo personal es que me ha llevado a identificarme con este maestro. ¿Por qué? Porque él vivió todas las experiencias, ¿sí? Lo humillaron, fueron injustos, lo traicionaron, sí, lo abandonaron, porque justamente en ese trayecto, sí, cuando le dictan, ¿saben qué? Mándalo a azotar. Uno de su discípulo, imagínate a la persona que dentro de las que más aprecio le tienen, y le dicen a Pedro, oye, tú lo conoces, ¿verdad? Tú andas con él, tú andabas con él, tú eres parte de sus seguidores, y él lo negó. Imagínate que tuvieras la oportunidad que te estén enjuiciando y te digan, oye, que le digan a algún amigo tuyo que estuvo presente y que digan, no, yo no estuve. Cuando tú fuiste testigo y que con ese testimonio podría salvarse esa persona. Entonces, imagínate, lo negó 3 veces. Entonces, ¿cuántas veces te han negado? Oye, ¿estás casada? No, no, pero sí estoy casado, pero nada más estoy con ella por los hijos, ¿no? Dices tú, híjoles, eso pasa en nuestros días, sigue pasando. Entonces imagínate, date cuenta que si a ti te suena familiar, sí, a él lo golpearon, te suena familiar, a él le gritaron, lo humillaron, sí, lo difamaron, le mintieron, le engañaron, lo traicionaron, te suena familiar. Por eso digo que, híjoles, es un maestro de maestros, sí, porque vivió muchas de las experiencias más comunes, las más dolorosas de la humanidad. Él las vivió. Y entonces una vez que todavía hacen esto, fíjate, Pilato, como era la tradición, este, como era la tradición, sacan a un, fíjate, tremendo, esto sí está de locos. Dicen, ¿a quién quieren que yo libere? Y sacan a una persona, ¿sí? Que robaba, mataba, en este caso era, ¿sí? Un delincuente. Y el pueblo, las personas eligen dejar libre a esa persona. ¿Te suena familiar hoy en nuestros días? Dejan libres asesinos, delincuentes, violadores y meten. Hace poquito este año fuimos a la prisión y había gente que estaba ahí de manera injustificada, ¿sí? Entonces, imagínate tremendo esto. ¿Y cuál fue la pena de muerte? Y todos en algún momento hemos sido pilotos. ¿Por qué? Porque estaba en sus manos poder hacer algo por ese hombre, ayudarlo. ¿Cuántas veces has podido ayudar a una persona y por miedo, por no perder tu cargo, por algo, no te atreviste a defenderlo? A un hermano, a tu pareja, frente a tus padres, tus familiares, a un papá, mamá. Tuviste la oportunidad de defender a alguien y no lo hiciste. O alguien tuvo la oportunidad contigo de ayudarte y no lo hizo. Todos en algún momento hemos sido Pilatos. Y entonces
viene justamente la cruz. ¿Qué hizo ese hombre tan cruel, tan despiadado? ¿Qué hizo Jesús tan malo como para recibir ese castigo y esa pena de muerte? Simplemente amar al prójimo. Decirle a las personas, ámense los unos a los otros, quiéranse, no carguen con odio, rencor, resentimiento, vivan de acuerdo a valores y principios como la humildad, el servicio, el amor, ¿sí? Entonces lo golpearon, lo insultaron, lo humillaron, se mofaron de él. En algún momento alguien se ha burlado de ti por tu condición física, porque algo, el bullying, por ejemplo, cuando eras pequeño, ¿sí? Y en ese trayecto, fíjate toda la enseñanza que hay de todos estos acontecimientos, ¿no? Esa cruz, cargar con algo que no te corresponde, ¿no? A él no le correspondía cargar eso. Él era un hombre justo, un hombre bueno, una persona ejemplar y estaba cargando algo que no le correspondía. ¿Cuántas veces en tu vida tú sigues cargando actualmente cosas que no te corresponden? El insulto, la humillación, eso no es tuyo. Los golpes, la mala educación que recibiste cuando eras pequeño, el abandono, la ausencia, las injusticias, todo eso, ¿sí? No te pertenece. Eras un niño, eras un inocente tal y como Jesús. Pero ¿por qué lo sigues cargando? Sigues cargando en tu espalda el abandono, los golpes, las groserías, las faltas de respeto, el bullying. ¿Sí me explico? ¿Por qué lo cargas? Entonces él cargó con todo eso, ¿sí? Cargó con todo ese odio, con toda esa ira, con toda esa envidia. Y entonces en el trayecto, fíjate, cae, ¿no? Cae 3 veces. ¿Cuántas veces en tu vida has caído? ¿Y cuántas veces te has levantado? Hay gente que se deprime y no supera alguna traición, no supera alguna de estas cosas. Se suicida o quiere suicidarse, se embriaga. Y entonces, en ese trayecto hay una persona que lo ayuda a cargar la cruz. Quiero que observes que sin importar la circunstancia que tú estés viviendo o la peor circunstancia que tú hayas vivido, siempre va a haber alguien que te va a ayudar. Siempre va a haber alguien que te va a acompañar. ¿Sí? Muchas veces tendrías que pasar por algo, una situación difícil para darte cuenta con quién cuentas realmente en tu vida. ¿Sí? Entonces, pasó, esta persona le ayuda y lo acompaña durante todo ese trayecto. Así es en la vida. Muchas veces te van a acompañar personas, incluso, ¿y sabes qué es de repente lo sorprendente? Que muchas veces recibes ayudas de alguien de ni quien te lo esperas, de un completo desconocido. Ahora nos sucedió en la construcción del Instituto Reconocer, o sea, hubo muchas personas que nos ayudaron, los cuales les mando un fuerte abrazo, un fuerte beso, ¿no? Que confiaron en nosotros y estoy eternamente agradecido. Incluso actualmente hay personas que nos siguen apoyando. Entonces siempre, el mensaje para ti esta noche también es, sin importar por la situación que tú estés pasando, una situación difícil económica, depresión, una situación difícil de pareja, etcétera, adivina qué, siempre va a aparecer alguien y te va a acompañar, te va a ayudar. No tienes que cargar solo esa cruz, no tienes que estar en aislamiento, no tienes que estar en soledad. Y entonces llega a esta parte donde lo clavan en la cruz, ¿no? ¿Cuántas cosas tendrían que morir en tu vida para que tú puedas seguir avanzando? Fíjate, una de las cosas que él decía es de que es el Cordero de Dios que vino, ¿sí? A sanar a la humanidad, ¿sí? Que él, eso fue un sacrificio. Y te voy a platicar justamente por qué es el Cordero de Dios y que murió por nuestros pecados. Hay una explicación, esto es una analogía. Sí, en la cultura, no sé si sepas qué es un chivo expiatorio. En la cultura judía antes de Cristo, lo que hacían los judíos eran, cuando iba a ser la Pascua,
iban y ofrendaban, hacían un sacrificio, un cordero, ¿sí? Un chivito o un cordero, y lo sacrificaban. A eso se le llama un chivo expiatorio. Entonces, las personas creían que con hacer ese sacrificio enmendaban sus fallas, sus errores, es decir, sus pecados. La palabra pecado no es otra cosa más que acto no amoroso. Entonces, imagínate que tú robas o lo que sea, ¿no? Y tú únicamente ibas y llevabas y sacrificabas a un borreguito y tan se acabó. Y ya con eso te limpiabas y te purificabas, ¿no? Entonces, justamente por eso se dice que Jesús es el Cordero de Dios, porque fue el que se sacrificó. Imagínate con todos los poderes, ¿sí? Divinos, celestiales y extraordinarios que tenían. Él tenía la facultad y la capacidad de simplemente hacer que eso no sucediera. ¿Sí me explicó? Imagínate si pudo caminar por el agua, pudo controlar el medio ambiente, pudo resucitar a muertos, pudo sanar a ciegos, sordos. Entonces, créeme que tenía el poder, ¿sí? Entonces, él eligió y decidió, ¿sí? Sacrificarse. Y entonces la pregunta para ti, ¿qué entiendes tú por sacrificio? El sacrificio no es otra cosa más que una ofrenda. ¿Cuántas cosas tú tienes que ofrecerle a Dios para que se vayan de tu vida? ¿Cuántas cosas tienes que clavar en una cruz? Porque eso es algo, es una analogía. Tal vez tienes que clavar tu lujuria, el engaño, la soberbia, la escasez, la pobreza, tu mentalidad, tus emociones, la ansiedad. ¿Qué tienes que sacrificar? Porque Dios todo el tiempo está así, mira, dime, entrégame tu dolor, ¿sí? ¿Qué es lo que tú tienes para ofrecer y sacrificar en este momento en tu vida? A veces tienes que ofrecer esa flojera, ofrecer esa desconfianza, esa inseguridad, ese enojo, esa ira. ¿Sabes qué? Ofrécela, suéltala, ¿sí? Y entonces en el momento justamente llegamos a la parte final de la muerte, ¿no? Después de todo este calvario, después de toda esta tortura, date cuenta que es lo mismo que ha pasado en tu vida, ¿no? Llega la parte más importante y la parte más gloriosa, ¿sí? Una vez de que fallece y muere, lo entierran. Y es algo bien interesante. ¿Sabes tú por qué resucitó al tercer día, no al mismo día, no al día siguiente? Porque se esperó, ¿sí? Y lo mismo pasó justamente cuando resucitó a un muerto. Dejó pasar 4 días, él dejó pasar 3 días. ¿Por qué? Porque en la cultura judía tenían que pasar 3 días para poder decir que esa persona ya estaba muerta. Y es algo bien interesante, ¿por qué? Porque los sacerdotes, no conforme de haberlo matado, él dijo que iba a resucitar. De hecho, en el momento, una de las cosas por lo cual lo difamaron y que no entendieron, es de que cuando estuvo enfrente del sumo sacerdote, ¿sí? De los fariseos, él dijo, ¿sí? Que podría destruir este templo y lo construiría en 3 días. Se refería justamente a este templo llamado cuerpo, ¿sí? Podría redestruir y lo podría edificar. Entonces, justamente dijo, a eso se refería, el tercer día iba a resucitar y así fue. Entonces, no conforme los fariseos con haberlo condenado injustamente, con haberlo matado, asesinado, crucificado, ¿qué hizo? ¿Qué hicieron? Le pidieron a Pilatos que mandaron una guardia. En ese entonces la guardia era entre 4 y 16 personas que iban a estar afuera y que iban a sellar. Fíjate el contexto de esto. Fíjate, muchas veces las personas no dimensionan. Pero el ejército romano era uno de los más sanguinarios y las reglas que tenían eran reglas que si no las cumplían te condenaban a la muerte. Entonces, ¿qué crees que pasaba si se les escapaba un, este, una persona? Pues los mataban. Entonces sellaron, ¿sí? La tumba con el sello
romano. ¿Y qué crees que le pasaba a las personas que rompían un sello romano? Las mataban y las asesinaban. Entonces, hicieron eso porque los fariseos pensaron y dijeron que como él había dicho eso, sus seguidores iban a regresar al sepulcro, ¿sí? Y lo iban a extraer el cuerpo y entonces iban a decir que había resucitado, ¿no? Dime, es una locura, es una completa locura. ¿Por qué? Imagínate el miedo tremendo que le tenían a los romanos. ¿Tú crees? Es como si tú fueras a la casa del narco y se la hicieras de todos en estos días, ¿no? Y, o sea, pues obviamente no lo voy a hacer porque hay mucho miedo, hay mucho temor. Y en el caso de los romanos, de los soldados romanos que estuvieron ahí custodiando la tumba de Jesús, si ellos, si permitían que se robaran el cuerpo, a ellos los iban a matar. Entonces era una locura. Y entonces, ¿qué es lo que sucedió? Resucitó al tercer día. Y la gran enseñanza justamente de esto es de que sin importar que tú hayas sido humillado, golpeado, traicionado, abandonado, juzgado injustificadamente, criticado, siempre te puedes levantar. Porque esa es la gran promesa de Jesús, que siempre te puedes arrepentir, siempre puedes, cada día es un nuevo comienzo, cada día puedes comenzar de nuevo. Tal vez te equivocaste, tal vez has sido un fariseo, un Pilatos, tal vez has sido un Pedro, tal vez has sido un Judas, pero adivina que cada día tienes una oportunidad de volverte a levantar, de resucitar, ¿sí? Y es importante que dejes de cargar esa cruz. Y si tú en este momento todavía te sigues castigando por alguna falla, por algún error de tu pasado, y sigues clavado en esa cruz, ya bájate, porque Él estuvo simplemente un par de horas. Probablemente llevas años culpándote, llevas años culpando, ya baja de esa cruz a esas personas que te hicieron daño. Incluso puede que haya personas que ya no vivan de las que te hicieron daño. Y entonces, ¿por qué te sigues castigando? Si en teoría la causa y la raíz de tu dolor y tu sufrimiento ya murió. Llámese papá, mamá, hermano, tío, abuelo, quien tú quieras. Ya bájate de esa cruz, ¿sí? Ya deja de ser tan malo contigo. Y fíjate, con esto cierro la noche. Antes de morir, les dijo, Padre, Dios, perdónalos, porque no saben lo que hacen. O sea, él tenía todo el derecho de juzgar, de mentar madres, de decir, pinches injustos, desgraciados, miren cómo me trataron. Y se abstuvo de eso. Eso es el perdón. La gran enseñanza que vino a mostrarnos Jesús fue justamente perdonar, que no es otra cosa más que aprender a soltar. Entonces, ya suelta todo ese dolor, ya suelta ese pasado, para que puedas avanzar. Y deja de cargar esa cruz, ¿sí? Y entonces, esa fue la enseñanza del día de hoy. ¿Qué te parece? Déjame aquí en los comentarios qué te pareció la clase del día de hoy. Dime con qué cosas te identificaste. Yo estoy casi seguro que te diste cuenta de muchísimas cosas. Sí, hace poquito participé aquí en la parroquia del Señor de la Misericordia, aquí en el Rancho La Libertad, aquí en San Luis Potosí, y participé del Via Crucis y y cargué la cruz de manera simbólica y dije, híjole, de verdad está tremendo ponerte en los zapatos de él. No quiero imaginar el dolor tremendo físico, emocional. Híjole, de verdad, me conmocionó tremendamente. Sí, me conmocionó de decir, híjoles, cuántas veces me han juzgado sin conocerme, cuántas veces yo he juzgado sin conocer a una persona, sin saber qué es lo que hay detrás, ¿no? Y me dejó muchísimas enseñanzas y no quería dejar pasar la ocasión para compartirte todo esto. Y espero de que te haya gustado, que te haya servido, que te haya hecho reflexionar y pensar acerca de tu vida misma, ¿sí? Entonces, pues muchísimas gracias, ¿sale? Que tengan una excelente noche y ayúdame, si te gustó,
esta clase y tú consideras y conoces a alguien que le podría servir, que está pasando por una situación dolorosa en su vida, compártesela. Yo sé perfectamente que esto le puede ayudar. Puede que le sea el mensaje que estaba esperando, sí, el impulso que estaba esperando para avanzar en su vida. ¿Sale? Y simplemente quiero decirte algo. Tú eres un hijo de Dios. No eres una mala persona, no eres un mal padre, no eres un mal hijo, no eres un mal esposo, ¿sí? Tal vez tomaste decisiones erróneas en el pasado, pero puedes cambiarlas y tomar decisiones diferentes. Y recuerda, no eres ni más ni menos, simplemente eres. Y con ese simple hecho, ¿sí? Es lo que te hace valioso. Recuerda que no eres valioso por lo que tienes, por lo que haces, por lo que sabes. Eres valioso simplemente por existir, porque ante los ojos de Dios eres perfecto, tal y como eres. ¿Sale? Pues bueno, que tengas una excelente noche. Muchísimas gracias por haber estado aquí al pendiente y ayúdame a compartir esta grabación. ¿Sale? Que tengas una excelente noche. Nos vemos. Chao.